Esta serie documental presenta la investigación, la experiencia y el ejemplo de vida de hombres y mujeres, activistas de una transformación profunda en la sociedad. Sus mensajes hablan del sentido de la Tierra como sistema integral y señalan un horizonte de conciencia nueva y de mayor sensibilidad. Los invitamos a beber del manantial de sus palabras y así poder escuchar las muy diferentes voces de la Tierra. Fernando Callejón nació en Rosario, Argentina. Es médico, realizó posgrados en psicoanálisis y antropología filosófica. Su práctica clínica y su investigación lo condujeron a cuestionar de base los conceptos de enfermedad y curación, y a descubrir que el sistema de conocimiento de la medicina tradicional los transformó en una creencia que se contradice con la investigación científica. Su propuesta más inquietante es acerca de la responsabilidad que tienen los contextos sobre los síntomas que enuncian la enfermedad. No solo los contextos familiares, sino también los contextos socioeconómicos y culturales. Actualmente dicta cursos y conferencias sobre medicina psicobiológica a nivel nacional e internacional. Que estamos creando problemas nuevos y contestándolo con respuestas viejas, ¿no? La tecnología hoy es muy útil para muchas cosas. La situación es creer que la tecnología nos va a acercar a la verdad. Nietzsche decía que la verdad es la mentira más eficiente. Es aquella que se logra imponer porque convence. Él dice que hay que transformarse del camello que somos, en donde solo ejecutamos valores preestablecidos, y convertirnos en leones, es decir, que cuestionamos todos esos valores, pero que solo el león que se convierta nuevamente en niño, que se transforme en niño y que cree, que transmute todos esos valores, no solo que los cuestione, sino que los transvalore, que los transforme. Es decir, vemos que se puede hacer cosas que antes pertenecían al territorio de la ciencia ficción, claro, y que ahora las hace un niño de 3 años, pero a la vez nos produce la sensación de que se confunde la tecnología con la realidad. O quizás nosotros, los que tenemos cierta edad, no podamos hacer la transformación para adaptarnos a eso. La tecnología también podría ser vista como un valor absoluto. Nada absoluto suelto, es decir, que no hay nada suelto. Pero también es relativo, como todos los saberes. Yo creo que no hay ningún saber absoluto. Cuando uno pregunta cuál es el saber absoluto, es decir, aquello que ha existido siempre, que existe y que va a existir siempre. No tiene nada suelto. Las respuestas que nos da la gente son llamativas, ¿no? Uno dice Dios, cuando el concepto de Dios ha cambiado históricamente de una forma impresionante. La muerte, diría uno, ¿no? Pero hay gente que está cuestionando la muerte. Hay gente que está diciendo tenemos células inmortales en nuestros organismos, ¿por qué no somos inmortales? Bueno, si es una cuestión de telómeros, si es una cuestión de inactivar ciertas sustancias, será cuestión de encontrar la forma de hacerlo y convertirnos en inmortales. Es decir, todo es relativo y la tecnología también es relativa. Las imágenes han venido a traer, igual que todo, una verdad a medias que no puede considerarse absoluta tampoco. Es decir, hoy se diagnostican muchas más enfermedades que antes, pero llamativamente de esas enfermedades se mantienen los porcentajes de muerte exactamente igual que antes. Es decir, que se ha confundido la medicina preventiva con la medicina del diagnóstico precoz. Se puede confundir la llamada medicina preventiva, que es no encontrar vestigios de desequilibrios orgánicos, con la medicina del diagnóstico precoz, que es la que se pretende vender como la medicina preventiva. Es decir, hágase una colonoscopía a partir de los 40 años, porque estadísticamente usted puede tener cáncer de colon, y eso quizás, esa difusión de ese tipo de información genere mucha preocupación en muchas personas que se estresan y que no terminarán teniendo cáncer de colon, sino que terminarán teniendo gastritis, hipertensión,
por el estrés que les produce ese pensamiento. Yo creo que en ese sentido la tecnología, la imagenología que se llama en medicina, puede ser muy útil o puede no servir para nada. Yo creo que en ese sentido la medicina se ha vuelto muy egoísta y solo piensa en el conocimiento per se y no en lo que la funda, es decir, en el conocimiento para ayudar. Yo creo que hay dos características de la medicina actual que no podemos ignorar. Una es la tremenda brutalidad y violencia con la que se dicen algunos diagnósticos y se tratan a algunos sufrientes, algunos consultantes, como me gusta llamarlo a mí. El médico que le dice al consultante que tiene 6 meses de vida, ¿con qué derecho se lo dice? Como si él supiera eso, ¿no? Y muchas veces genera en la persona un temor tan grande a morirse que se muere efectivamente a los 6 meses, ¿no? Esa banalidad de la crueldad que se ha establecido en el sistema médico, no en los médicos, porque hay médicos maravillosos y que han entendido que lo importante es establecer un vínculo. La pérdida de afectividad en el trato, es decir, la pérdida de amorosidad en el vínculo terapéutico, que antes era tan importante y ahora ha pasado a ser un detalle de coaching, digamos, un detalle de aprendizaje artificial para hacerlo, donde uno conoce una técnica, tiene que apretarle la mano de determinada manera al paciente, mirarlo y sonreírle, y decirle usted tiene un cáncer de 10 centímetros con una sonrisa, y que no tiene nada que ver con la amorosidad con la que se debe generar un vínculo terapéutico, ¿no? Esas dos características, la crueldad en la relación médico-paciente y la ausencia de amorosidad, me parecen que tenemos que replantearlo mucho más que el uso de la tecnología. Porque la verdad que no sé si es tan importante la tecnología para diagnosticar. Sí puede ser muy importante para tratar, claro, hoy se hacen cirugías hasta intrauterinas, se salva la vida de una persona que ha perdido un miembro. Es decir, ahí la tecnología y la ingeniería médica nos ha dado valiosos aportes que bien usados han salvado y siguen salvando millones de vidas. Pero la verdad es que si eso no se hace con el amor, la amorosidad que se necesita hacer y generando un vínculo que no sea cruel, una medicina tecnológica donde la persona se vaya sin el tumor, pero sin entender qué es la sanación, qué son las dimensiones humanas que lo habitan y que él tiene que trabajar para sanarse. No sé, es más parecido a la veterinaria que a la medicina, ¿no? Por lo menos a la que yo planteo. Cuanto más conocemos, cuanto más sabemos y cuanto más acumulamos, sentimos que más poder tenemos, más podemos ayudar, más podemos hacer las cosas bien. Y quizás no sea ese el camino. Quizás tengamos que aprender a crecer horizontalmente, no tan verticalmente. Y quizás ya haya pasado ese momento histórico y tengamos otro momento cultural, económico, y tengamos que pensar en crecer extendiéndonos rizomáticamente, como decía Deleuze. Quizás tengamos que, en todos los niveles humanos, pero en el ámbito de la relación médico-paciente, me parece que se juega algo demasiado importante. Es decir, uno piensa, se le entrega la vida de un niño de 3 años a un médico, o de un anciano de 80, o de una mujer de 40 o de un hombre de 50, no importa, pero todas son vidas fundamentales para ellos y para los seres que los quieren. Y uno dice, está en manos de alguien que no conoce ni siquiera su nombre y que cree que porque le va a sacar un tumor está haciendo un acto terapéutico. Quizás tenga que entender que el acto terapéutico es ayudar, servir, guiar, y que la decisión también la tome el otro, ¿no? Y el objetivo de nuestra vida es transformarnos.
¿cómo una imagen, una resonancia magnética de toras va a saber quién soy yo si me la sacó la foto en un momento y ya no soy más eso? El diagnóstico es una de las armas más crueles que existen. Y yo no digo que todo el mundo deje de hacerse imágenes y no haga nada, simplemente digo que hay que saber usarlo, porque a una persona se la puede matar si se la da un diagnóstico, a otra persona se la puede ayudar mucho. Eso es algo que exige un conocimiento previo, exige crecer con alegría. El médico debe crecer con alegría con el consultante y el consultante con el médico. Si no se produce ese vínculo, hay intromisión, hay violencia, hay resentimiento. Uno de los fundamentos de la medicina psicobiológica es cuestionar saberes naturalizados. Es decir, que no solo hemos cuestionado el origen de la enfermedad, como lo hizo Hammer, sino que hemos cuestionado la enfermedad. Es decir, empezamos a preguntarnos si la enfermedad realmente existía o si era un concepto que terminaba matando a las personas. Entonces, el miedo tiene quizás que ver con conceptos que haya que cuestionar. Existe un aparato que se llama resonador magnético funcional, donde se pueden ver los pensamientos en colores, las emociones en colores. Empezar a entender que lo que hacemos influye notoriamente en las personas. Una persona cuando está enferma y concurre a un médico, observa en la actitud del médico algo que la puede beneficiar o la puede perjudicar. Había un investigador italiano que estaba haciendo un trabajo sobre los movimientos o las zonas cerebrales de un mono y le habían puesto ese famoso gorro lleno de electrodos conectados al resonador magnético funcional, y cada vez que el mono hacía un movimiento se registraba prendiéndose las luces del resonador magnético del movimiento que hacía. Y este investigador italiano entró, vio al mono, vio un plato de uvas, tomó una uva y se la llevó a la boca y todas las lucecitas se prendieron, como si el mono hubiese hecho el movimiento. El concepto de neuronas de espejo, es decir que cuando alguien ejecuta un movimiento, nuestro cerebro lo está ejecutando con él, no nuestras manos. Cuando el médico hace un gesto adusto, el cerebro está haciendo un gesto adusto. Usando esto, sería interesante ponerle ese gorro a un médico, a un paciente en una consulta y ver qué le está pasando al consultante con las actitudes del médico, qué le está pasando a su cerebro, ¿no? Todo es en relación a algo. La tecnología es maravillosa. Internet, el resonador magnético, los autos, todo es maravilloso. Pero ¿para qué los usamos y en relación a qué? Si es para probar una nueva droga y ver su eficacia, o si es para generar un cambio en la percepción de la realidad. Y ambas situaciones también son relativas, porque quizás el laboratorio quiere probar la droga para vender un producto que no es tremendamente eficaz, y quizás la percepción de la realidad pueda ser manejada. Immanuel Kant decía, sapere audi, atrévete a pensar, ¿no? Las decisiones había que tomarlas de acuerdo a la libertad de la conciencia, decía él, no de acuerdo al beneficio que para sí mismo, para otro, para la comunidad pudiera tener esa decisión. Cuando uno dice hay que generar justicia, ¿justicia qué es? Darle a cada uno lo que necesita, lo que merece o lo que hay, ¿no? Desde la meritocracia hasta el más allá del socialismo o hasta la espiritualidad. Darle a cada uno lo que necesita. ¿Y quién dice lo que necesita? ¿En relación a qué? Por eso quizás todos estos conceptos que se han naturalizado, enfermedad, sufrimiento, internación, biopsia, cáncer, son conceptos muy fuertes, ¿no? Hasta se los ha usado etimológicamente. Cáncer viene de cangrejo, pero no del animalito, sino de la tortura que se implementaba en medioevo y se llamaba cangrejo, ¿no? Que se le apretaba con un punzón hasta destruirle la cabeza. Es llamativo como
nos hemos acostumbrado a naturalizar todos estos términos, ¿no? Y hoy la enfermedad existe. Quizás tengamos que cambiar los nombres, quizás tengamos que generar una lógica que no sea de sujetos, sino de acciones. Y empecemos a hablar así. ¿Cómo te va? Y estoy canceriando. Y vos, y yo estoy fobiando, ¿no? Dejemos de pensar en quién lo está haciendo, sino en el devenir de lo que está haciendo. Y quizás no apuntemos a la persona, sino a ese devenir. Pues si una persona está canceriando, no tiene cáncer, está generando un devenir que no sabemos hacia dónde va, que quizás lo podamos aprender a acompañar, que quizás no tengamos que intervenir para que deje de canceriar y para que deje de fobiar, sino simplemente tengamos que aprender a generar nuevos vínculos, que es un trabajo que indudablemente nos compete a todos, ¿no? A los tecnológicos, a los científicos, a los filósofos, a las amas de casa y a los farmacéuticos. Todos tenemos que pensar si podemos dejar de generar lógica de sujetos y pasar a generar lógicas de acciones. Porque a lo mejor también lo que llamamos la curación sea una lógica de acciones. Y estoy saludeando. No tengo salud, estoy saludeando. Pero eso no significa que terminó algo y empieza otra cosa. Simplemente es un proceso. Un proceso de... Quizás hasta entenderíamos el contagio de otra manera, ¿no? Que no pasa por respirar el mismo aire que el otro, sino por compartir o rechazar los momentos dramáticos del otro, ¿no? Las situaciones límites del otro. Quizás podríamos empezar a entender las epidemias, los virus, de otra manera. Muchas veces llegan a mí consultantes que me dicen: ¿usted me puede dar una dieta para el cáncer o para curarme del cáncer? Y me hablan de la dieta alcalina y me hablan, no sé, de todo lo que está de moda en algún momento dado, aunque el naturismo lo haya venido difundiendo desde hace siglos, ¿no? Que si bien el medio ácido de las células tumorales sería beneficiado con una dieta alcalina, por dentro las células tumorales son alcalinas, así que no vería beneficiado a la curación ese proceso. Lo que proponemos es cuestionar lo absoluto de todo eso. Es decir, yo creo que hay conceptos que se venden. Hoy, indudablemente, el concepto de vida sana vende y muy bien. Hay discusiones que son interesantes porque cuestionan el gluten sí, el gluten no. Bueno, cuestionemos, tratemos de fundar argumentos para eso y, sobre todo, individualicemos. Esto de crecer con alegría es fundamental, porque si yo me conecto con la gente que no me conviene, indudablemente no voy a tener ni crecimiento ni alegría. No tengo que imponer mis píldoras a los otros. Creo que aprender a vivir de esa manera es mucho más sano que la vida sana. Aprender a respetar al otro, que es diferente a mí y no es igual a mí. Es decir, empezar a entender que el otro puede ser totalmente opuesto a mí y no ser antagónico. Puedo negociar, puedo acercarme o me puedo ir, pero no necesariamente lo tengo que eliminar. Y empezar a cuestionar absolutamente todo aquello que nos quieran vender como natural. Todo dependerá de la forma de contactarse y de para qué lo hace y desde qué libertad de conciencia lo está haciendo. Crear territorios propios es algo muy reciente. Quizás el cerebro no tenga todavía los códigos necesarios para saber qué es la propiedad privada, por ejemplo. Entonces, esto de alambrar y de marcar qué parte es mía y qué parte es del otro, quizás sea demasiado moderno para nuestro cerebro tan antiguo. Quizás haya que aprender a desterritorializarse permanentemente, pero no para invadir el otro territorio, sino para aprender del otro y volver a nosotros.
Ese contacto con la tierra puede ser un cliché, y hay gente que lo puede vender, hay gente que te puede vender una botella de tierra santa, qué sé yo. O puede ser la necesidad de una persona que necesita ese contacto porque le hace bien. Eso es lo que Hegel trabajó en la llamada contradicción dialéctica, es decir, podemos dar un salto de calidad y no necesariamente eliminar al otro. Sí puedo llegar a un acuerdo de convivencia con el otro. Y el otro seguirá empujando para su lado, yo seguiré empujando para el mío, pero ambos conviviremos por el bien común. Algunos veganos dicen que los que comen carne son asesinos. Es decir, esa pelea absurda en donde uno dice, yo no quiero comer carne porque a mí me hace mal o porque estoy en contra de matar animales. Y poder hacerlo. Pero ¿por qué el otro tiene que hacer lo mismo si no lo siente? Bueno, porque no ha madurado, porque no tiene la maduración intelectual suficiente. Bueno, pero ¿quién fija eso? Si no le damos la libertad a la otra persona. Estamos cayendo permanentemente en una cuestión de poder, que el poder siempre se ejerce, no se tiene, se ejerce y genera resistencia. Y que ese poder tenemos que aprender a compartirlo. Porque si es eficiente, cada vez se hace más autoritario. Distintas voces, matices, percepciones sobre una misma indagación, la complejidad de la vida, la enorme velocidad de los procesos humanos, la vitalidad creativa, el entendimiento abriéndose a múltiples dimensiones, la trama misteriosa de corazones que laten al pulso de la tierra. I mean, there is a therapeutic distance, but not in the way I was taught. It has to do with being able to empathically feel what this other person has gone through, and at the same time have a real understanding about what contributes to what happened to the person, and also not just to focus on what their difficulties and complexes and problems are, what their anxieties are all about, but also to find out what gives them joy and what are their natural talents. And I think people were meant to bloom into who they were meant to be. Decir que es la parte dionisíaca de la obra, después se formaliza en una parte apolínea, claro, que es toda la partitura. Si solo fuera esa parte que nos toca las entrañas, y no estuviera todo el resto de la partitura, sería un motivo, sería una melodía, no sería una obra. El arte, entonces, es un ejemplo maravilloso de esa conjunción dialéctica de lo que somos. Somos seres dionisíacos y apolíneos. Y lo terrible es que se pretende eliminar la enfermedad. ¿Cómo se va a eliminar? Si eliminamos la enfermedad, eliminamos la salud. Que forma parte de un ser que está compuesto de pasiones, está compuesto de pensamientos, de intuiciones, de mandatos familiares, de mandatos sociales, de misiones, de espiritualidad. Y bueno, eliminemos la enfermedad, el cacho de carne. Y el resto es empezar a darnos cuenta que somos mucho, pero mucho más que lo que queremos ser. Creo que los niños son divinidades, que nosotros también fuimos, pero que olvidamos. El juego, llamativamente, la neurociencia lo definen como una descarga motriz sin objeto alguno. Los juegos de los adultos no son así. Uno va a jugar al fútbol para ganar, uno juega a la ruleta también para lo que fuera. Sí, es una competencia. Los juegos de los niños, llamativamente, no son así. Lo que sí he visto es que no se los trata como a dioses. Hoy se sabe que 1 de cada 3 niños es abusado y me parece que la estadística se quedó corta. El tema es educarlos, que es reprimirlos. Y bueno, los griegos, que eran muy inteligentes, dejaban la educación para fuera de la familia, ¿no? No los educaban los padres a los niños. Porque los padres solo tienen que amarlos, no educarlos. La enfermedad y el niño es fundamentalmente un producto de la sensibilidad extraordinaria que tiene el niño.
El niño sabe cuando la madre está embarazada, cuando los padres se van a separar, sabe todo. Y en vez de ver como dioses a esos personajes, lo vemos como tontos. Mirá, sabe que la madre se embarazó. ¡Qué bárbaro! Bueno, así como saben que la madre está embarazada, pueden absorber sobre sí mismos tensiones de la vida cotidiana que sí ellos no están preparados para absorber, y de ahí la importancia de la educación, sobre todo si vamos a seguir viviendo como vivimos. Si en algún momento transformamos la vida y dejamos de vivir como vivimos, seguramente los niños serán otra cosa. Seguirán siendo niños, grandes. Pero esa sensibilidad exagerada que tienen, que los convierte en figuras divinas, hace que se enfermen del entorno que los habita. Y si bien ya no trabajo con niños, he trabajado con niños muchos años y he visto que se pueden curar casi mágicamente o también se pueden morir mágicamente. Y que creo que la medicina no ha entendido mucho de eso. Las diferencias entre un niño y un adulto es que el adulto ha dejado de ser niño. Estamos todos incluidos. Que la realidad es totalizadora, decía Hegel. Incluye lo igual y lo diferente. Lo que sucede es que uno quiere vivir con lo igual habitualmente y le cuesta vincularse con lo diferente. Y recuerdo que me llamaba la atención que todas las personas que tenían cáncer eran sacrificadas, dóciles, trabajadoras, bondadosas, podríamos llamarlos. Pero sí advertí inmediatamente que ningún paciente tenía cáncer en los hospitales psiquiátricos. Y entonces lo fui a ver al jefe y le pregunté, ¿usted sabe que acá no hay ningún paciente con cáncer? Y eran centenares, ¿eh? Y me dijo, por supuesto. Y le pregunté, ¿y por qué? Porque no tienen culpa, me dijo. Y a mis 20 años eso me resonó mucho. Empecé a pensar que quizás el vínculo con el otro tenía algo que ver en la enfermedad. Porque la persona que no tiene culpa indudablemente no tiene un vínculo amoroso con el otro, le importa un pito lo que le pase al otro. Como dice un poema de Machado, se miente en demasía por falta de fantasía, la verdad también se inventa. La mentira no es engañar al otro para perjudicarlo, es crear una verdad que me permita sobrevivir. Es decir, no se conectan con una verdad que es de otro y que a ellos le hace daño. Aprender a mentir es lo que nos enseña esa película maravillosa que era La vida es bella. Claro, en donde el padre miente para que su hijo salve su vida. Entonces, aprender a no tener culpa es eso. A saber que hacemos lo que hicieron con nosotros. Por lo tanto, podemos aprender. Podemos hacerlo de otra manera, pero no tener culpa. No estaremos en una contradicción antagónica donde solo uno de los polos se salva y nos quieren hacer creer que estamos en una contradicción dialéctica. Quizás podamos darnos cuenta de que hay poco tiempo para salvarnos. Garnier Mallet tiene una frase en ese sentido maravillosa, que se la escuché personalmente. Dice, la enfermedad es un mensaje para otro que uno toma. Y en realidad el mensaje no era para él, era para otro. Pero lo toma uno. Eso se observa mucho, eso de las neuronas espejo es muy interesante. Se observa mucho en las personas hipersensibles, ¿no? Que se enferman llamativamente por situaciones de otros, de los hijos, de la pareja. Creo que justamente eso es lo que se tiene que aprender a cuestionar. No tiene que aprender algo. No le quedó una deuda evolutiva que tiene que aprender. Tiene que aprender a no tener culpa en todo caso. No estamos hablando de ser una mala persona, aprender a ser una mala persona para curarse de una enfermedad o no enfermarse. Hay personas a las que le preocupan los otros y hay personas a las que no le preocupan los otros. Ahora, el que se enfermó de cáncer tiene una deuda evolutiva, tiene algo que aprender. Eso es lo que nos quieren enseñar ciertas terapias que se van metiendo en el sistema para llenarnos de culpa y de preguntas que no vamos a poder contestar nunca. Hablar de servicio en momentos
tan difíciles como los que estamos pasando como humanidad es bastante complejo. Acá nosotros en Occidente creemos que el enfermo es culpable de algo y lo responsabilizamos, o de que lo que comió, lo que se tragó, pero siempre la culpa la tiene el individuo, nunca la sociedad que lo deja solo, que lo aísla, que no lo ayuda. Por eso el servicio no es simplemente ir a una institución a donar un par de horas en beneficio de alguien que está sufriendo. El servicio es pensar en el otro como un semejante al que puedo influenciar tanto que su vida depende de mí. Es decir, eso es el neocórtex, entender que todos estamos unidos. Las diferencias las venimos haciendo sin darnos cuenta desde la necesidad de ser reconocido por el otro como el que tiene poder. Dice la ontología del lenguaje que el poder es el juicio que el otro tiene sobre mi capacidad. El juicio que el otro tiene sobre mi capacidad es el mismo que siente el enfermo cuando le dicen usted va a tener 6 meses de vida o usted tiene un cáncer. Es decir, me están diciendo que me voy a morir. ¿Y cómo voy a rebatir ese juicio? Es una diferencia que tenemos que aprender a hacer entre las afirmaciones y las declaraciones, ¿no? En realidad el antagonismo existe, pero no es la enfermedad. La enfermedad es la diferencia. Es parte de un proceso en donde la salud también está incluida. Salud y enfermedad son parte de un proceso que es la vida. Es una dialéctica, es un movimiento. Son procesos que la vida nos ha programado para enfrentar obstáculos o para denunciarlos. Yo creo que como sociedad hoy sabemos muchas cosas y no sabemos nada de otras. No sabemos quién es el enemigo. Yo no lo sé. Cuando era joven era fácil, era el sistema. Hoy el panóptico, dice Foucault, es interno, claro. Hay alguien que nos vigila permanentemente, ya no necesitamos a Dios. Ese concepto lo hemos internalizado de tal manera que el enemigo somos nosotros mismos. Proponemos es, desde conceptos diferentes, generar acciones necesarias. Es decir, nosotros tenemos necesidades y tenemos deseos. ¿Dónde están nuestros deseos? Si están en las cosas o están en el otro. Lo que nosotros llamamos la enfermedad cuando decimos que es la denuncia biológica de la falta de integración de los seres vivos, que la enfermedad no se resuelve individualmente. La única posibilidad de curarnos es con el vínculo, no hay otra posibilidad. Y ese vínculo puede ser sanador o no sanador. Y sin darnos cuenta, la vida pasa cada vez más rápido. Porque son tantos los estímulos que las sensaciones que la vida pasa cada vez más rápido. Tenemos que empezar, como humanidad, a poner en claro cuál es el sentido de la vida. El servicio nos puede ayudar para ver en el otro un sujeto libre que también es capaz de ayudarnos. Imagino una sociedad en que cuando alguien está enfermo, toda la sociedad vaya a ayudarlo. Como grupo. Tenemos entre todos que cambiar esta realidad. Le hicimos un daño, reparémoslo como podamos. Pero como los pueblos de Papúa, que reparan las injusticias y se curan los enfermos. En que tenemos una humanidad muy hipócrita. Seguimos perteneciendo a un sistema que nos engaña vilmente. Ámense los unos a los otros, hagan servicio. Pero esa gente se muere, yo lo veo todos los días. Y los tránsfugas, los sátrapas, siguen viviendo tranquilamente. ¿Por qué no empezamos a preguntarnos qué es la bondad? Pero si yo no salvo mi vida, ¿a quién voy a ayudar? Esa es la contradicción fundamental. En el afán de ayudar, me enfermo. Y tenemos que aprender a ponerle límites a esa trampa. Veo constantemente madres que se mueren porque los hijos las tratan mal. Se mueren. Y por supuesto que veo hijos que se mueren porque los padres los tratan mal también. No estoy haciendo una cuestión generacional de esto. Tenemos que aprender a ver la realidad, a reconocer lo que es, dice el señor Hellinger, ¿no? No lo que quisiéramos que sea. Y si queremos transformar el mundo, tenemos que empezar a trabajar estas contradicciones que nadie quiere trabajar. Es decir, la gente no se enferma porque le entró un virus por la nariz. La gente se enferma porque no puede superar las contradicciones tremendas de un mundo hipócrita, que es el miedo, ¿no? El miedo, la medicina es una medicina que controla al ser humano. Y yo no estoy en contra de las vacunas.
Hay algunas que han salvado a mucha gente y lo tenemos que empezar a reconocer porque no tenemos que ser extremistas, fundamentalistas. Hay vacunas que han salvado a mucha gente. Las decenas de vacunas que hay, que no han sido aprobadas en ningún lugar del mundo muchas veces, y que nosotros las aceptemos, está hablando de qué tipo de país somos. Cómo a través del control buscamos lo que no podemos encontrar a través de la libertad. Si se confunde la prevención con la detección precoz. Es increíble, ¿no? que haya esa confusión. Prevención es hacer todo lo necesario, las acciones necesarias, para que la persona no entre en las contradicciones que lo van a llevar a la enfermedad. Entonces la medicina que tenemos es la medicina del control a través del miedo. Y ese miedo surge de esta concepción que tenemos de la vida, de que tenemos que ser todos buenos. No, seamos justos, que es mucho mejor que ser buenos. Algunos seres humanos comienzan a sentir la necesidad biológica de estar en armonía con los demás seres vivos y de ayudar a que la inteligencia de la Tierra emerja en cada vez más individuos, de modo que juntos podamos percibir el maravilloso diseño que somos en un todo y parte de la Tierra